Muy buenos días, Iglesia. Bueno, en primer lugar, dar muchas gracias a Juan Carlos por el buen recibimiento con el que nos acoge y gracias a cada uno de vosotros. Bueno, como bien nos han presentado, Kelly es mi esposa, mi nombre es Ángel, venimos del País Vasco y venimos con un propósito específico. Y el único propósito que traemos es el de predicar el Evangelio. El Evangelio quizás es uno de los mensajes más antiguos y nuevos al mismo tiempo. Y entre todas las cosas que hoy podría predicar, he decidido compartir uno de los mensajes quizás menos atractivos de toda la lista de mensajes que se pueden predicar. Quizá no ocupa la primera plana en los carteles y quizá no es uno de los títulos más googleados o que ocupan el primer puesto en las búsquedas de YouTube. Y este mensaje se titula El pecado. Gracias, muchas gracias. Mira, ¿sabías que son el 10% de la población de este mundo es terriblemente azotada por el hambre? ¿Sabías que son 700 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema? ¿Sabías que desde el año 2020 se han efectuado 100.000 divorcios? Y que son 2 millones las personas que sufren depresión en tu país. Y no es necesario sobrevolar el mundo en un helicóptero para encontrarnos con este mal. Lo tenemos muy cerca de nosotros. Sentimos su aliento a todas horas, nos muerde los talones. Vivimos rodeados de este ambiente infernal. Basta con salir de casa y encontrarte a ese vagabundo con demencia que mendiga en la puerta del Mercadona de tu barrio, o a esa muchachilla que decidió abortar sin el consentimiento de sus padres en una clínica privada, o ese niño con aspecto adorable que hace que la clase de su compañero sea un infierno por el bullying, la competitividad, la agresividad, las violencias, el frente abierto que deja millones de muertos en Palestina, lo vemos a todas horas. Son demasiadas las alarmas que nos indican que algo no anda bien. Pero ¿cuál es el verdadero problema de este mundo? Hay quien piensa que el verdadero problema se encuentra en la política y que si quizá echaran a patadas a Pedro Sánchez del Parlamento, la cosa cambiaría. Hay quien piensa que una mejora para nuestro país se encuentra en un aumento de valores y que la falta de valores es el motivo principal por el que hoy reina la cultura del todo vale, todo se encuentra permitido. Hay quien piensa que la cosa mejoraría si cada uno de los que estamos aquí cobraríamos una media de 4.000 euros mensuales. Pero que el mundo vaya mal solo es el síntoma de un problema muchísimo peor. Y este problema es el pecado. Como buenos evangélicos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza al hablar sobre el pecado? Lo primero que nos viene a la cabeza es una larga lista de prácticas superficiales.
ponerle los cuernos a tu esposa, robar en el Corte Inglés, conducir borracho. Pero mirad, yo soy predicador en la cárcel de mi ciudad y que yo sepa, ninguno de los presos están allí porque desde una perspectiva espiritual el juez vio que tenían codicia en sus corazones o que incumplían el día de reposo. Ellos están allí por cosas como conducir borrachos, vender droga y, en el peor de los casos, asesinar a sus mujeres. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? No lo que entra, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Y son esos crímenes escondidos bajo la alfombra de esta sociedad caída lo que causa los mayores desastres en este mundo. Al hablar sobre el pecado, enseguida nos viene a la cabeza una larga lista de cosas que no hay que hacer. Y ante la duda, tonteamos con los límites. ¿Puedo escuchar reggaetón? ¿Puedo tener sexo antes de la boda? ¿Puedo seguir odiando a esa persona que me dañó si es justificado? Como si nuestra única motivación sería no ofender a un Dios al que tampoco pretendemos agradar. O sea, ni queremos agradar a Dios ni le queremos ofender. Y mi hermano, no dudo de tu amor por el Señor. Sé que amas al Señor, pero le amamos más de lo que le tememos. Y deseo que este mensaje en esta mañana pueda acuchillar de arriba abajo la conciencia del religioso empedernido que llevas incrustado dentro y que pueda haber un despertar por el temor a Dios en esta iglesia. Vamos a hablar acerca de 3 cosas del pecado. Vamos a hablar de la esencia del pecado, del origen del pecado y del alcance del pecado. Una pregunta. ¿Qué es el pecado según Dios? Y digo según Dios porque esta sociedad en la que vivimos tiene muchas opiniones del pecado. Si tú le preguntas tanto a un científico como a un psiquiatra, te dirá que el pecado es una ilusión producto de nuestro trasfondo judeocristiano. Si tú le preguntas a un ateo, quizá te diga que el pecado no existe y que hagas lo que quieres siempre y cuando no hagas daño a nadie. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente con la que te codeas, a tus compañeros de trabajo, a los vecinos de tu bloque, a aquellas personas con las que frecuentas en tu día a día, quizá te digan que no se sienten tan pecadores como la Biblia dice que lo son. Pero ¿sabes cuántas veces aparece la palabra pecado en la Biblia? Aparecen nada más y nada menos que 415 veces. Y si Dios envió un diluvio al mundo, si asesinó a 15.000 israelitas en el desierto, si removió al rey Saúl del trono, si cada uno de los personajes bíblicos se buscaron la ruina, y lo más importante, si el mismo Dios envió a su Hijo a morir, es porque el pecado no es ninguna broma. El pecado es algo serio. Y debes de entender que el Evangelio es la solución a un problema y no un concepto terapéutico para que puedas sentirte mejor. Para eso hay religiones como el budismo o los mensajes motivacionales que no tienen nada que ver con el significado verdadero del mensaje del Evangelio. La palabra más sencilla que he podido encontrar para describir lo que es pecado es esto. El pecado es todo acto que va en contra de la voluntad de Dios.
Y podemos verlo en 1 de Juan 3:4, cuando el apóstol escribe: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Ahora, quiero un voluntario para que responda a esto. ¿Dónde se originó el pecado? Venga, manos levantadas. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde? Efectivamente, el pecado no se originó con la rebelión de Adán y Eva, sino que se originó con Satanás, con la aparición de la maldad. Vemos en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y como si se tratara de una especie de meteorito, el pecado interceptó en nuestra esfera física y afectó a 3 niveles de la creación. El pecado nos afectó a nivel universal con la aparición del diablo. El pecado nos afectó a nivel humano cuando Adán y Eva se rebelaron, por cuanto el pecado entró por un solo hombre. Y el pecado nos afecta todos los días de nuestra vida, las 24 horas de nuestro día a nivel individual, y esto viene del corazón, como vemos en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora, lo cierto es que somos pecadores por naturaleza. El pecado no es una cuestión de práctica. El pecado es una cuestión de naturaleza. ¿Qué vemos en Jeremías 13:23? ¿Mudará el etíope su piel? ¿El que es negrito podrá volverse blanco? ¿O morirá siendo negrito? Sigue diciendo el texto: ¿y el leopardo cambiará sus manchas? Así también ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Desde ese instante en el que un bebé cruza la matriz de su mamá, de él se despierta, o más bien tiene, una predisposición inevitable a pecar. Y el apóstol Pablo lo describe como el pecado que mora en mí. Vemos en Romanos capítulo 7, del verso 17 al 20, escucha bien: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es precisamente lo que hago. Te hago una pregunta. ¿Puedes mantenerte 24 horas sin pecar? ¿Y si te tapas los ojos? ¿Tampoco? ¿Y si encadenas tus manos a una silla? ¿Tampoco? Tampoco. Porque el hombre no es un pecador porque peca. El hombre peca porque es un pecador. Te lo pongo de esta forma: ¿un perro ladra porque es un perro o es un perro porque ladra? Es decir, el ladrido no define su instinto animal, más bien al contrario, y nosotros pecamos de forma intuitiva. Si hay algo que el mismo Jesús le dio importancia, incluso decidió incluir en la oración famosa del Padre Nuestro, fue la tentación. ¿Quiénes de los que estáis aquí no habéis sido tentados esta semana? ¿Quiénes de los que estáis aquí no habéis sido tentados hoy? La tentación para el cristiano supone un cuerpo a cuerpo épico y mortal en la lucha por mantenernos santos.
Y mira lo que dice Santiago 1 del 12 al 15. Pon atención a esto. Vamos a tratar de explicarlo desgranadamente. Cuando alguno es tentado, yo creo que todos nos podemos sentir identificados con esto, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado ni Él mismo tienta a nadie. Ahora bien, lo que Dios hace con su pueblo no es tentarlo, porque eso no forma parte de su naturaleza. Lo que Dios hace con su pueblo es probarlo, que es distinto. Y existe una diferencia abismal entre la tentación y la prueba. La tentación tiene el propósito de hacerte caer en el pecado con el fin de destruirte. Sin embargo, la prueba tiene como propósito hacer superar los límites de tu santidad para poder extraer tu potencial. Ahora bien, ¿por qué razón Dios no puede ser tentado por el mal? ¿Sabes por qué? Porque Satanás no tiene nada lo suficientemente atractivo como para seducir a Dios. Yo odio las verduras. Imagina que en esos días en los que aprieta el hambre, Kelly me ofrece un plato de acelgas. ¿Vosotros creéis que será una tentación para mí? No, porque no me gustan. Y hay círculos cristianos en los que se habla más de el diablo que de Cristo. A menudo le adjudicamos a Satanás un poder que no tiene. Le damos el poder sobre nuestros hijos, le damos el poder sobre nuestro dinero, le damos el poder sobre nuestra salud. Pero me gustaría regalarte un texto que pueda cambiar esta manera de pensar y que se encuentra en 1 de Juan 5:18, cuando el apóstol nos dijo, aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién es aquel que fue engendrado por Dios? Jesús os guarda y el maligno no os toca. No tengas miedo al diablo. Otra cosa muy distinta es que tú le cedas una autoridad que no le corresponde al cruzar los límites de su territorio. Pero la mayoría de las cosas que nos suceden como creyentes es porque nosotros le cedemos la responsabilidad, evadimos la responsabilidad echándole las culpas al diablo. Me acuerdo un día que salíamos Kelly y yo de una vigilia poderosa. En aquel momento no tenía carné de conducir, entonces un hermano nos tuvo que acercar a casa con tan mala suerte que la policía le paró y se le llevó el coche. Ahora, ¿por qué le ocurrió esto? Según él, porque Satanás se había levantado con furia contra nosotros. Era tanta la bendición que experimentamos en la reunión que solo estábamos sufriendo las represalias del maligno. Ahora, ¿tenía razón o no? ¿Sabes qué le pasó? Que no llevaba la ITV en regla. Ahora pregunto, ¿eso formaba parte de las represalias del diablo o que era un irresponsable por no tener pasada la ITV? ¿Entendéis, mis hermanos? Y otras veces, sin embargo, somos tentados de verdad. Somos tentados a todas horas, cada minuto, cada instante. En ese instante en el que activas el teléfono y te llega una notificación indebida. Ese momento en el que vas por la calle y miramos algo que no debíamos de parar nuestros ojos allí. A todas horas somos tentados. Y una estrategia que el diablo usa en contra de la iglesia es la de hacernos sentir sucios por el simple hecho de ser tentados. Porque Satanás sabe que cuando nos sentimos sucios no nos importa mancharnos más. ¿No ha habido celebraciones familiares en las que has ido vestido de gala y te ha venido el típico sobrino regordete con las manos manchadas de chocolate a darte un beso? Ahora, ¿tú qué has hecho? Le ha dicho, te amo, pero de lejos, porque vas vestido bien. Pero, ¿qué ocurriría, sin embargo, si vienes de hacer la barbacoa, manchado de carbón hasta las cejas? ¿Qué más te da si son 20 manchas que 150?
Y a veces esa es la actitud que adoptamos cuando sentimos que hemos caído en algún tipo de pecado. Va, ¿qué más da? Llevo 2 horas viendo porno. ¿Qué importa que me emborrache? O ya hace mucho tiempo que odio a esta persona y no he dado espacio al Espíritu Santo para que traiga en mí sanidad, traiga en mí perdón. ¿Qué importa que cometa pecados peores? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Nos habla de algo muy importante. Y que muchas veces no es que Satanás nos ponga la zancadilla por el camino. Muchas veces es que Satanás nos ofrece lo que a nosotros nos gusta. ¿Entiendes? Y a esto, ¿sabes cómo se llama? Lo que Santiago describe bien, que es la concupiscencia. ¿Qué nos dice el texto? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Esta palabra tan rara y que no todo el mundo puede pronunciar. La concupiscencia es la sede del mal, el control remoto de todos nuestros deseos pecaminosos, un defecto de fábrica con el que todos nacemos y que nos hace más predispuestos a un tipo de pecado u otro. Y no me gustaría hablar de la tentación sin hablar de la gran tentación. ¿Cuántos de aquí habéis leído La tentación de Cristo? A ojos del mundo, la tentación de Jesús simplemente podría haberse tratado de un hombre bueno que fue tentado como tú, pero no. La tentación de Cristo encierra una enseñanza más profunda. ¿Y sabes de qué se trata la tentación de Cristo? Que como Adán sucumbió a la tentación, Cristo la superó por él. ¿Entiendes? Adán lo tenía todo. Adán vivía en las condiciones óptimas. Tenía una salud de hierro, era un hombre perfecto, gozaba de una íntima comunión con Dios. Sin embargo, Cristo, con 40 días de ayuno, sometido a debilidades parecidas a las tuyas, pero según Hebreos, sin pecado, porque esa es la diferencia. Jesús era tentado desde fuera, nosotros somos tentados desde dentro, porque Cristo no tenía concupiscencia. ¿Entendéis? Es decir, que Jesús se subió al ring de la tentación en la que Adán perdió y venció en representación del hombre. Y el único propósito que Satanás tenía para hacerle caer era el de desviarle a evitar la cruz. Y todo pecado que tú estás enfrentando esta última temporada tiene residuos de 3 cosas. Todo pecado tiene residuos de idolatría, de incredulidad y de soberbia. Y esto podemos verlo en las tentaciones de Jesús. Primera tentación: si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahí Satanás le estaba tentando a la soberbia. Mira, que estas piedras se conviertan en pan, ¿vale? Para ti no supondría ningún problema rechazar la tentación, porque tanto tú como yo no tenemos el poder para convertir las piedras en pan. ¿Y qué le ocurría a Jesús? Que él quería depender del Padre como cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Y si él obedece al diablo o acepta la propuesta de Satanás, pasaría a ser autosuficiente y dejaría a su Padre en un plano secundario. Segunda tentación. Ahora sí, si eres hijo de Dios, échate abajo. Satanás le subió al pináculo del templo. ¿Y por qué razón lo tentó a la incredulidad? Porque él dijo, bueno, ya está. Todo Israel me creerá con unanimidad si yo empiezo a sobrevolar todo Palestina, ofrezco algún milagro que avale mi ministerio mesiánico. Porque como Satanás no logró llevarlo a la autosuficiencia,
ahora probó suerte con todo lo contrario. Prueba a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no probamos a Dios en nuestra propia incredulidad? A veces obligamos a Dios a cruzar los límites de a ver hasta dónde podemos obligarle a actuar. Tercera tentación. Todo esto te daré si postrado me adorases. Aquí Satanás estaba tentando a Jesús a la idolatría. Si Jesús evita la cruz, es cierto, recibiría todos los reinos de la tierra, pero sin embargo tú y yo seguiríamos dominados por la tiranía y por el reino del pecado. Y en ocasiones, Satanás nos tienta a usar métodos mundanos para salir más aventajados, pero en esta mañana me gustaría honrar a todas aquellas personas que habéis pasado de traficantes a hombres honrados. Aquellas personas que habéis tenido como basura ganar cantidades de dinero enormes por pasar a ser mileuristas que apenas pueden pagar la luz. En esta mañana honro a aquellas personas que habéis despreciado los tesoros de este mundo por tener a Cristo en vuestro hogar. En esta mañana aplaudo eso de vosotros. Ahora bien, ¿bajo qué estándar se considera que algo es malo? Es decir, que tiene que existir un baremo que determine lo que es pecado. En otras palabras, ¿por qué es pecado lo que es pecado? Porque lo dice el pastor, porque Dios es arbitrario, porque la Biblia es caprichosa. ¿Sabes por qué el pecado es pecado? Porque Dios por medio de la ley te enseña lo que es el pecado. Y esto lo vemos en Romanos 7, del 7 al 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, escucha bien. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Primer propósito de la ley, da el conocimiento de lo que es pecado. ¿Cómo sé yo que eso es pecado si la ley no me dice que eso es pecado? Se entiende de manera simple. Y sigue diciendo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a ir explicándolo poco a poco. Escuchad bien. Una pregunta. ¿El hombre puede salvarse guardando los mandamientos? Os pregunto. Quiero respuestas. Dicen que no. ¿El hombre puede salvarse guardando los mandamientos? No. ¿Todos coincidís con que no? Pues eso es falso. Sí. El hombre puede salvarse guardando los mandamientos. Mira, preguntarte esto es como preguntarte, ¿un enfermo puede curarse tomando la medicación? Por supuesto que sí, solo que esa medicación está en una estantería tan sumamente alta que al hombre le resulta imposible llegar a ella. ¿Lo habéis entendido? El ser humano puede salvarse guardando los mandamientos, pero el problema es que no puede guardarlos. Claro que sí. Entonces, la ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. La ley nos indica el problema, pero no nos da el poder para resolverlo. La ley es como una máquina de rayos X que identifica nuestro interior a fondo y descubre nuestra maldad interna, pero sin embargo no nos da la medicina para poder curarla. Y como hemos visto en Romanos 7, del 7 al 8, escucha bien, la ley tiene 3 propósitos. El primer propósito de la ley es dar el conocimiento de lo que es pecado. Vamos a ponerlo de manera simple. ¿Tú por qué sabes las reglas de tráfico? Porque te las estudian en el libro, la autoescuela, ¿no? ¿Por qué sabes que saltarte un ceda es malo? Aparte de porque un camión puede arrollarte y matarte, porque estás incumpliendo una norma vial. ¿Se entiende, no? A la perfección. Pero ¿y si el libro de la autoescuela no te dice que saltarte un ceda es malo? Tú pensarías que es bueno. Segundo propósito de la ley,
La ley sirve para hacernos ver impotentes para cumplirla. ¿Cuál es el ejemplo que hemos puesto de la medicina? Que la medicina puede curarnos, pero está en una estantería inalcanzable para alcanzarla. Tercer punto, y el más paradójico de todos. La ley sirve para producir en ti y en mí el deseo de pecar. ¿Cuántos de aquí sois padres? Vale. ¿Quieres que tu hijo te desobedezca? Pronuncia la frase mágica: no lo hagas. Porque cuando a nosotros se nos prohíbe algo, nos hace verlo más atractivo, porque nos hace pensar que nos estamos perdiendo algo emocionante. ¿Qué fue lo que hizo atractivo al árbol de Génesis 2:16? ¿Qué fue lo que hizo más atractivo? Un mandamiento. Es decir, que Dios trazó una barrera y al ser humano nos dio curiosidad descubrir qué había al otro lado. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano queremos ser Dios. Tú quieres ser Dios. Y la ley es un recuerdo constante de que no lo eres. ¿Qué fue la promesa que Satanás hizo a Eva si comía de ese árbol? Serás igual a Dios, porque nosotros percibimos la ley como un atentado a nuestra soberanía. Percibimos la ley como un atentado a nuestra soberanía. Uno de los primeros padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, siendo adolescente, se encontraba con sus amigos y se dirigían a cometer una travesura. Se iban a meter a un patio en el que había peras y las iban a robar. Ahora bien, San Agustín venía de una familia pudiente. Incluso la historia narra que él tenía en su casa un peral con peras muchísimo mejores y en abundancia. No le hacía falta para nada robar. Pero mira cómo lo describe Agustín. Realizamos esa acción por el hecho de que estaba prohibida. Las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. ¿Qué fue lo que amé de aquel hurto? Poder hacer algo sin ser castigado, imitando así la omnipotencia de Dios. Pero es imposible entender la maldad humana sin hablar de la bondad divina. Es imposible hablar del pecado del hombre sin hablar de la santidad de Dios. Dijo A.W. Tozer: lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Yo puedo saber cuál es tu idea o tu imagen de Dios si paso media hora tomando un café contigo. Solo tu imagen de Dios es la que refleja tu adoración, la que refleja tu vida de evangelismo, la que refleja tu relación con tu esposa, tu manera de desenvolverte en la iglesia. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza al escuchar que Dios es santo? A menudo nos viene a la cabeza que Dios es apartado del pecado. La raíz de santo es apartado. Y Dios, escucha bien, es apartado del tiempo, es apartado del espacio, es apartado de la materia y es apartado del pecado. En otras palabras, Dios, es decir, que no existe nada que se asemeje a la naturaleza del Señor, porque Dios es incomparable. Dios trasciende al tiempo y al espacio, como vemos en el Salmo 9:2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Dios está exaltado sobre toda la creación, como vemos en Primera de Reyes 8:27. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la santidad de Dios con mi pecado? Tiene que ver que la ley me da el conocimiento de lo que es pecado, pero la santidad de Dios me incomoda al practicarlo. Todos conocemos la historia de Isaías. Quizá tuvo una de las experiencias más profundas después a la de Moisés. Él tuvo o pudo contemplar la gloria del Señor. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo después? He salido de este culto bendecido. Dios me llena de toda gracia y todo don perfecto. ¿Cuál tuvo? Que era un miserable. Y yo sé que hoy está de moda usar un poquito la iglesia como ese chute que nos proporciona lo que la vida no ha podido darnos, ¿no? ¡Wow! He salido bendecido de este culto, los músicos son extraordinarios. Pero ¿cuántas veces has salido con la cabeza gacha, siendo consciente de que debes arrepentirte? Porque es la gloria de Dios la que produce este efecto. Es la gloria de Dios la que nos da la conciencia de lo que es pecado. Dios es moralmente puro. Y lo vemos en Habacuc 1:13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y Primera de Juan 1 nos dice que no hay tinieblas en Dios. De hecho, el escritor C.S. Lewis dijo esto: un Dios que no mirara con disgusto el pecado no sería un Dios bueno. No podríamos desear a un Dios así. Y yo solo deseo que esta mañana sea una mañana de arrepentimiento para todos. Pero un arrepentimiento real. Mira, muchas veces no nos arrepentimos al saber que hemos profanado la santidad de Dios. Muchas veces nos arrepentimos por tres cosas: por el qué dirán, por la autoimagen o por las consecuencias. A veces anteponemos las consecuencias terrenales, que no nos metan presos, que la mujer no se divorcie de nosotros o que no me impidan ver a mis niños. Otras veces es por la autoimagen, porque la manera en que nos vemos a nosotros mismos determina nuestra manera de ver al mundo. Por tanto, al pecar se derrumban todas esas expectativas que hemos construido de nosotros mismos. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque a veces anclamos nuestra vida cristiana a nuestros méritos morales. ¿Y sabes por qué? Porque sentirnos buenos mitiga nuestro sentido de culpabilidad. Y a veces no nos entristecemos por ser conscientes de que hemos profanado la santidad de Dios o porque hemos dañado el corazón de nuestro Padre, sino por no sentir vergüenza cuando nos miramos al espejo. Y en ocasiones nos perturba el qué dirán. Mira, vamos a ser honestos. Todos sabemos que la Iglesia nos ofrece cierto calor social, ¿no? Muchos latinoamericanos, cuya vida honro en esta mañana, porque sois los contribuyentes a gran parte del avivamiento español, pero escucha, y sin ánimo de ofender, pero venís más solos que la una, como si yo viajara allí. Y entonces, claro, os encontráis este ambiente tan sumamente cálido y muchas veces no es que hayáis conocido al Señor, muchas veces es que os colocáis la moral de camuflaje. ¿Entiendes? Muchas veces nos colocamos la moral de camuflaje. A veces no publicamos, ¿no?, la foto con el gin tonic o cualquier otra movida chunga que estemos haciendo el finde. ¿Por qué? Porque el domingo nadie nos lo eche en cara. ¿Entiendes? Pero sin embargo, nos emborrachamos o la liamos como Amancio premeditadamente. Pero en esta mañana, mis hermanos, debemos de arrepentirnos de verdad. Y escúchame,
Arrepentirte de verdad no significa que te sientas más culpable. No es que te sientas más culpable. Arrepentirte de verdad es que empieces a ser consciente de contra quién estás pecando. Hazte esta pregunta. ¿En qué afecta mi pecado a mi relación con Dios? ¿Quién es el que sale herido en mi pecado? ¿Cómo se siente Dios al ver cómo le doy el trato de una virgen, de una estatua, le doy la vuelta y peco premeditadamente? Una pregunta importante. ¿Tu relación con Dios volverá a ser la misma después de pecar? Y en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué razón estamos tan fríos espiritualmente? ¿Por qué hace más de una semana que no me doblo de rodillas en mi cuarto? ¿Por qué no siento la unción de Dios en mi interior? ¿Por qué no me conmuevo con las predicaciones de aquí arriba? ¿Por qué estoy más insensible que una momia? ¿Por qué no reacciono a la cruz? ¿Por qué no reacciono al Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque no hemos cortado el hilo del pecado. Porque seguimos pecando. Y esta es una batalla de todos nosotros. Joven que me escuchas, adulto, anciano, todos los que estáis aquí, cuando estés a punto de hacer clic en esa página pornográfica, cuando estés a punto de estafar en el trabajo, cuando estés a punto de maltratar a tu mujer o a tu esposo, cuando estés a punto de manipular como si fueras una víbora, cuando estés a punto de esnifar esa basura, iba a decir algo peor, cuando estés a punto de cometer una ilegalidad, de cometer un crimen escondido, que son los peores, piensa en tu relación con Dios. No he venido aquí como el sheriff del western, de verdad. Yo estoy metido en esa lucha junto a ti. Todos estamos en esa lucha, pero por favor, piensa en tu relación con Dios. Jesús nos dio el poder sobre el pecado. Hemos visto antes que Jesús, con esto acabo ya, superó la tentación de Adán. ¿No es así? Ahora, ¿qué nos dice Romanos? Dice, por cuanto por un hombre entró la condenación a todos, por otro hombre entró la justificación a todos. Y es que ahora, mi hermano, querido creyente que me escuchas, Dios te ve como alguien justo. Dios te ve como si habrías llevado la vida de santidad que Jesús llevó en este mundo, ya que Él mismo fue quien asumió todos tus pecados sobre ese madero. Créete esta verdad. Eres justo a los ojos del Señor. Eres justo. Eres justo. Eres justo. Y en esta mañana me gustaría que tengamos un tiempo de oración. ¿Se podrían apagar un poquitín las luces? Estaría muy agradecido. En esta mañana, si tú lo deseas, podemos hacer una oración juntos. Si no lo deseas, si te da vergüenza exponerte en público, salir adelante, no pasa nada. Allí desde tu asiento, órale al Señor. En esta mañana todos nosotros tenemos un peso demasiado grande en nuestras conciencias. Todos nosotros sabemos que llevamos un cristianismo más mediocre de lo que podemos, porque en realidad podemos llevar un cristianismo mucho más excelente. En esta mañana te suplico por el amor de Cristo que no veas a Dios como un juez furioso, deseoso de enviarte un rayo cuando pecas, sino que aprendas a mirarlo con la misma ternura de un padre afectuoso. Dios es tu Padre afectuoso y en esta mañana me gustaría que puedas experimentar el amor de Dios. ¿Podrían pasar los músicos aquí adelante? Y tenemos un tiempo especial, un tiempo bonito, donde la gloria del Señor es la que brilla, donde salimos más santos de lo que hemos entrado, donde a partir de hoy, escúchame, hacemos esa llamada que nos costaba tanto.
¿Cuántos de aquí sentís odio en el corazón? ¿Cuántos de aquí sentís que hay un rencor que os hace la vida en cruz contra una persona que os dañó y no os habéis despojado del rencor? Por favor, por el amor de Cristo, libérate del odio, arrepiéntete, sana tu corazón, llama hoy a la persona que te dañó. Llama hoy a la persona que te dañó. Hoy es el día de hacer las paces, no solo con Dios, sino también con nuestros enemigos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres nuestro Padre bueno, quien nos amas con un amor que no alcanza el universo para compararlo. Agradecemos que tú eres nuestro Padre, nuestro Padre. Ayúdanos a sentirnos hijos tuyos. Te suplico por el corazón de mis hermanos, de tu iglesia, de tu amada, de tu pueblo, de tus hijos. Y también te suplico por aquellos que no lo son todavía. Trae el espíritu de adopción en esta mañana. Adopta a los huérfanos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. No está roto, ¿eh?